En Radio Intereconomía, La Fábrica de Inversores, con Félix Fuertes. Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más, esta vez con La Fábrica de Inversores. Nos trasladamos desde la escuela, hemos decidido hacer crecer mucho más lo que es nuestro lugar. Necesitamos más metros cuadrados para poder daros, como siempre, la mejor educación, formación e información a nivel de inversión para que podáis estar posicionados con nosotros y que podáis además protegeros ante situaciones como las que está sucediendo ahora, ¿no? A nivel pues macroeconómico, una previsión de crisis que probablemente nos vaya a azotar a nivel personal a todas las personas, y necesitamos proteger nuestro patrimonio. De aquí que primero, pues bueno, quiero mandar un mensaje a todo el mundo, a todos nuestros oyentes que nos estéis escuchando ahora, de que estéis bien, de que os cuidéis, de que saldremos adelante de esta situación y que todos juntos, la salud es lo primero. Vuestras inversiones, vuestro dinero tiene que estar protegido, y estamos aquí precisamente para poder ayudarte y asesorarte y llevarte por el mejor camino en estas circunstancias. Hoy traigo dos invitados, dos pedazos de analistas, compañeros míos de batallas que todos los días estamos interactuando con nuestra comunidad en Telegram. Nos podéis encontrar información en inversión. Y vamos a centrarnos en cómo protegerse en mercados bajistas. Ya sabéis que uno de los problemas o de los handicaps que existe a la hora de invertir es siempre esa gestión de la psicología que estamos fastidiados, pues porque nuestras inversiones caen un 20%, ¿qué puedo hacer? O el mercado está cayendo y entonces ya empiezan a haber muchos miedosos, una gran crisis. Como dice Warren Buffett, hay una gran frase de este hombre, dice que hay que ser miedoso cuando la gente es avariciosa y avaricioso cuando la gente es miedoso. Y ahora quizás es un momento para ser avariciosos, ¿no? Vamos a analizarlo hoy con nuestros compañeros, con mi compañero Jacobo Maximiliano y Miguel Sánchez, fundadores de formacioneninversión.com, también analistas de mercado, enfocados cada uno en lo que ellos mejor saben, que es Jacobo en la parte de criptomonedas, de activos digitales, aunque él tiene estrategias que le funcionan fantásticamente bien en índices bursátiles. Y por otro lado, Miguel, que es una persona extraordinaria y que además no sé cómo lo hace, porque no he visto todavía a nadie que haya sido capaz de hacer algo así, pero él es el fundador del primer algoritmo discrecional que he conocido a día de hoy, ¿no? Que es una mezcla entre una manualidad buscando que sea todo automatizado, y bueno, él tiene unos conocimientos muy buenos. Para centrarnos hoy, el título del programa, y para que os podáis posicionar, es cómo protegernos ante un mercado bajista. De aquí que sabéis que los que habéis estado escuchando Escuela de Inversiones hasta el momento habéis visto que desarrollamos mucho tres conceptos. Primero, psicología del inversor. Segundo, gestión monetaria. Tercero, sistema de inversión. Cuando tenemos estas tres patas de la mesa, de la silla, bien asentadas y robustas, es en el momento en el que probablemente y de forma consistente obtengamos rentabilidad y crecimiento sobre nuestro capital de manera progresiva. Pero bueno, antes de continuar, me gustaría dar la bienvenida a Jacobo y a Miguel. Hola chicos, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Muy buenas, Feli, encantado de estar aquí, es un privilegio. Pues muchísimas gracias a vosotros también por vuestro tiempo. Vamos a intentar impresionar hoy a nuestros oyentes. Y bueno, me gustaría primero conocer vuestro criterio de lo que está ocurriendo a día de hoy, ¿no? Es decir, estamos... si yo analizo una situación donde yo tengo una cartera, unas posiciones y quiero realmente hacer una liquidación, primero pues deberíamos hacer una serie de cosas antes de querer rebalancear nuestra cartera y posicionarnos en activos que puedan ser de refugio o valor. No dejarnos llevar por las modas, que ya sabéis que se habla mucho de
comprar el oro porque es un refugio de valor y de repente nos encontramos que el oro hay una volatilidad tremendísima y cae un 15%, un 20%, y aquí no se salva ni el apuntador. Pero bueno, ¿cómo definiríais vosotros que es un mercado bajista? ¿En qué momento un inversor que nos está escuchando decidiría, oye, es momento de liquidar posiciones y protegerme? No sé si, Sí, por ejemplo, Jacobo... si puedes ir diciendo quién quieres que te conteste para facilitarnos sobre todo Pues, y no responderte Jacobo, a los dos a la vez. pues si quieres, Jacobo, cuéntame, vamos a empezar por ti, Jacobo. Vale. Pues bueno, un mercado bajista, como bien tú conoces, se produce siempre cuando un valor baja, un índice, un valor, un activo, un sector, pues suele bajar rápidamente en un periodo de tiempo muy corto, más de un 20% de su valor cotizado o bursátil. Entonces, en ese clima, que claro, que viene, nosotros vulgarmente pues le llamamos ostión, aunque sea una palabra que no se debe utilizar, en ese clima de pesimismo, generalizado entre los inversores, pues da lugar a una recesión económica. Y es cuando decimos que el mercado cambia de tendencia y normalmente suele romper una alcista, una directriz alcista, que se ha trazado con los diferentes mínimos de una subida por escalones. Como bien dice Mike, que las subidas se suelen dar en escalones de forma progresiva y las bajadas se suelen dar en ascensor, de forma rápida y bestial y dramática en muchos casos. Es decir, a la hora de yo, por ejemplo, de decidir si el mercado ya empieza a ser bajista, que muchos medios de comunicación a veces salen con la noticia de, oye, oficialmente ya estamos en mercado bajista, pero a ver, ¿quién decide que estamos oficialmente en un mercado bajista? Claro, esa es la cosa. ¿Quién realmente pone el título de mercado bajista a eso, a una recesión, que yo sinceramente pienso que todo empieza, pues por lo que bien dice Jacobo, que es realmente una caída dramática de los precios, ¿no? Y poco a poco, yo suelo, bueno, no solamente ellos, sino también varios inversores y varios economistas que conozco suelen dividir, por ejemplo, un mercado bajista o un principio de mercado bajista en 3 fases. Una primera gran fase en la cual los precios se desploman súbitamente con un pico de volatilidad tremendo, a lo mejor pues como esta semana, en torno a un 20%, un 30% de media, ¿no? Y luego, pues seguramente, claro, se crea una reacción automática y los precios empiezan a corregir un poquito más, y luego comienza, una vez que empiezan a salir los datos macroeconómicos, se empieza a ver realmente el daño que ha provocado esa gran caída en la primera fase a las empresas, ¿no? Ya se empieza a ver como una tercera, ¿no?, caída de los mercados, pero más progresiva, ¿no? Poco a poco ya entramos en lo que ya sí que se considera un mercado bajista, en el que realmente no hay duda que los máximos son decrecientes, los mínimos son decrecientes también, y nada, entiendo que todo el mundo sabrá que una vez que ya los datos macroeconómicos y ya el precio también empieza a dar señales de vuelta, ¿no?, y los datos macroeconómicos empiezan a señalar que en vez de haber contracción empieza a haber crecimiento, pues ahí ya empezaríamos otra vez en un ciclo alcista en los mercados. ¿Qué datos macroeconómicos consideráis vosotros que marcan un mercado bajista? Porque al fin y al cabo, claro, decir que estamos en un mercado bajista, pues bueno, vale, o sea, que cae el precio del activo un 20%, vaya, pero ¿y si realmente lo que ha caído un 20% es el índice, pero hay acciones de bolsa que han caído solo un 13%? ¿Podríamos decir que esas acciones de bolsa están en una tendencia bajista, ¿no? Es decir, cómo nuestro oyente puede realmente diferenciar lo que es el grano de la paja, ¿no? De coger y decir, bueno, esto es una tendencia bajista, pero ¿con qué está correlacionado esto? ¿Con datos macroeconómicos que afectan a nivel de ingresos de la compañía, o a nivel de pesimismo en psicología del mercado, o a nivel de correlación con su índice, o incluso a la hora de meternos en capital riesgo, pues que el hecho de que esos inversores prefieran guardarse su capital porque en este caso son hormiguitas, viene el invierno y no vaya a ser que ocurra algo, entonces claro, se quedan descapitalizadas las compañías, ¿no? Entonces aquí, ¿qué datos macroeconómicos veríais vosotros más importantes, los más relevantes?
Sí, si quiere hablar Jacobo o sigo yo. Vale, empiezo yo. A ver, antes de hablar de los datos macroeconómicos, yo separaría las emociones, porque muchas veces los datos macroeconómicos son la consecuencia de un estado psicológico global. En este caso tenemos el coronavirus, que es la herramienta que está dando fruto a un pánico en el mercado que ha producido que todos los índices caigan de forma estrepitosa. Cuando hablamos de parámetros o variables macroeconómicas, y cuando tú has hecho mención a qué pasa si un activo está subiendo, pero el resto del mercado pues está bajando, pues aquí yo creo que lo más importante es irnos a los índices bursátiles más relevantes, como puede ser, por ejemplo, el Standard & Poor's 500, que recoge las 500 empresas con mayor capitalización bursátil de Estados Unidos, o el Dow Jones, o en el caso de España el IBEX 35, y creo que para considerar que el mercado realmente pasa de una fase a otra, de alcista a bajista, primero tenemos que ir a esos índices porque recogen muchísima información. Os pongo un ejemplo. En el Dow Jones, que estábamos hablando hasta hace poco, pues ha llegado a estar en un pico máximo de casi 30.000 puntos, en 29.423. Y, sin embargo, cuando ha pegado esa bajada vertical, pues ha bajado más de un 20%, situándose en 21.200, incluso en mínimos recientes que hemos visto valores más bajos. Entonces, claro, un índice que recoge una gran variedad de empresas cotizadas va a tener muchísima más fuerza o relevancia a la hora de indicar si estamos en un mercado bajista que un activo que en concreto, como pudiera ser pues una empresa como Farmamar, que es una farmacéutica española que está subiendo en esta época de crisis porque están intentando conseguir una vacuna, mejor dicho, para el virus del coronavirus, y esto está haciendo que su acción, el valor cotizable, esté subiendo. En cuanto a los factores macroeconómicos que comentaba, pues claro, en el momento que empiezan las caídas y empieza el pánico, pues eso se ve repercutido sobre todo en el Producto Interior Bruto, en el crecimiento oficial de una economía, y también en el desempleo. Es un índice esclarecedor de lo que puede pasar. En el momento que empieza a subir la tasa de desempleo en un país, para mí es un indicador fundamental para determinar que está empezando a haber una recesión económica a la vuelta de la esquina, si no ya. Y dejo a Mike que siga porque no quiero tampoco homogenizar y estar yo todo el rato hablando. Hombre, en este caso, por ejemplo, ayer salieron datos históricos de 3,3 millones de desempleados de solicitudes de subsidio en Estados Unidos. Cuando el pico que hubo en 2008 era de 600.000. O sea, imaginaos además que el sector turístico en Estados Unidos tiene 12 millones de personas empleadas y 3 millones han pedido el subsidio. No quiero saber qué habrá pasado todavía con los otros 9. ¿Y en España? ¿Cuántos millones se dedican al sector turístico? Imagínate, bueno, en en España estamos en una situación crítica y además que por lo visto se ha extendido literalmente todo lo que es la etapa de encierre en Italia y hasta julio, y que probablemente nosotros también vayamos por el mismo camino, ¿no? ¿Y qué piensas tú, Mike? Es decir, ¿cuál es la correlación que tú ves entre la idea de proteger nuestros activos es decir, nuestro dinero con un activo o un refugio de valor? Es decir, por ejemplo, yo lo que he estado viendo hasta ahora es que, al fin y al cabo, una cosa en la que confía todo el mundo, la gente, es en que un país no va a quebrar. Entonces, ¿cuál es el primer país que probablemente no quiebre? Estados Unidos. Por lo cual, el primer activo refugio de valor que se está viendo y el primer destino al que se está yendo casi todo el capital es hacia el dólar y hacia los bonos de deuda. Pero partiendo de esa base, por un tema de datos macroeconómicos, de repente te encuentras que en Estados Unidos hay máximos históricos de desempleo. Entonces, claro, aquí cómo podemos interpretar estos datos macroeconómicos y, sobre todo, respaldarnos ante esta caída. Claro, por ejemplo, hay algo que quiero puntualizar, que lo mismo, que también es algo que también comparto la idea con otros economistas, y es que hay algo muy interesante, por ejemplo, en el tema del desempleo, que es que justo cuando termina una crisis es cuando se suele ver un mayor desempleo.
Luego ya cuando, por ejemplo, los mercados, ¿no? Llegan a un punto más alto, ¿no? Ahí es cuando ya el empleo ya empieza ya a recuperarse completamente, ¿no? Creo que lo que vienen a ser los datos macroeconómicos de, por ejemplo, todo lo que es las balanzas comerciales, las ventas minoristas, todo eso que, por ejemplo, ahora se va a ver muy afectado, pero todavía no han salido todos los datos, ¿no? Ya saldrán a finales de este mes y el mes que viene. Creo que eso es considerable, ¿no? Pero, a la hora de, por ejemplo, de resguardarnos en activo refugio, yo, por ejemplo, considero que divisas como, por ejemplo, suele ser el yen japonés, ¿no? Los bonos también, bonos americanos, como, por ejemplo, la T-Note a 10 años, el Bund alemán también. Creo que, al fin y al cabo, creo que son opciones que son bastante viables en estos tiempos, ¿no? Y, al fin y al cabo, la cosa se trata de diversificar la cartera. Tú puedes a lo mejor tener activos en los que tú tengas bastante confianza, como pueden ser a lo mejor acciones de empresas con una valoración muy buena, pero también considerar en momentos como los que tenemos ahora mismo, que prácticamente ya estamos dentro de una recesión, creo que sería bueno considerar también, estar con una cartera diversificada en torno a un 40-50% acciones, un 50% valores refugio, como puede ser a lo mejor un fondo indexado en el oro o, por ejemplo, también fondos indexados que están relacionados con el yen japonés, cosas así, ¿no? Yo creo que eso es importante. Me gusta que saques sobre todo la parte del hábito, porque siempre recordamos a todos los que nos estéis escuchando ahora mismo de que primero lo más importante es que mantengáis vuestros trabajos. Es decir, esto no es porque me voy a dedicar a invertir, entonces voy a poder vivir de mis inversiones, entonces voy a hacer trading intradía o swing trading, o voy a hacer inversiones a largo plazo. No, planteaos de que tenéis que generar ahorro. Ese es el primer hábito financiero que hay que meterse en la cabeza cuando suceden cosas así. Cuando estuvo subiendo el mercado y se estuvo avisando de una potencial recesión, hubo muchos cortos o muchas ventas en el mercado que no se sucedieron porque el mercado siguió subiendo, y esa situación de optimismo y también un poquito de ignorancia, ¿no? Pensábamos que estamos en una situación de bonanza, y esto del coronavirus me parece brutal, me parece increíble esta crisis, porque es una crisis provocada por los minoristas, provocada por nosotros, que estamos encerrados en casa, que no estamos consumiendo nada, que no está habiendo actividad económica, no está habiendo gasto, y que probablemente probablemente no, o sea, con total certeza, porque lo acabamos de hablar, 3,3 millones de solicitudes de desempleo de subsidios en Estados Unidos, en el resto del planeta igual. Entonces la gente necesita tener un trabajo, necesita seguir generando ingresos para poder tener ahorros, para poder invertir. Por lo cual, lo primero de todo es el segundo paso de los tres que os hemos dicho nada más empezar: gestión monetaria. Nunca se debe utilizar dinero que se necesite para vivir. Eso es lo primero. Por lo cual, de ahí, en mercados bajistas, estar siempre pensando de que se puede comprar siempre más barato, pero también se puede comprar siempre más caro. Ojo, y puede estar la tendencia bajista y que no sepamos cuándo va a acabar esta tendencia bajista, que es las claves que os queremos dar al final de este programa de hoy, que básicamente que tengáis claro cuándo puede ser barato, cuándo puede ser caro. Sobre todo, no malgastéis vuestro dinero que necesitéis para vivir pensando que en una tendencia bajista podéis comprar barato, ¿no? Entonces, ¿qué hábitos...? También, perdóname Dime. que te interrumpa. Dime, Miguel. Muy importante no usar, esto creo que ya lo hablamos en una reunión que tuvimos en formación en inversión, ¿no? Muy importante que los principiantes entiendan que el hecho de gestionar una cartera en base a ahorros y no en base a deuda es importantísimo. La deuda no se puede, quiero decir, no podemos pedir un préstamo a un banco, no podemos pedir un crédito al banco para invertir y crearnos una cartera de valores. Eso implicaría mucho mayor riesgo y un problema a largo plazo.
Jacobo, ¿cómo verías tú qué hábitos financieros, tú que eres empresario, aparte, que eres un gestor financiero excepcional, qué hábitos financieros debe desarrollar una persona o un inversor de cara a proteger su capital en una situación como la que estamos ahora? Pues principalmente lo que ha dicho Mai me parece un principio fundamental: no gastar más de lo que tienes, no pedir ni invertir aquello que no tienes. Y es por una sencilla razón psicológica. Cuando tú pides al banco un préstamo o tienes un amigo que te deja un dinero y que le promete encarecidamente que tú le vas a devolver en X tiempo, y ese dinero lo vas a utilizar para invertirlo en algo que tiene un riesgo asociado, que muchas veces ese riesgo no sabemos cuantificarlo, el problema de eso es el estrés que te genera, y ese estrés que te genera en la cabeza, se te infla la cabeza y no te deja pensar de forma ordenada y racional. Y esa psicología del inversor, que nosotros tratamos mucho, como bien dice Mai, hemos tenido conversaciones bastante acaloradas sobre los tips importantes dentro de lo que son la psicología del inversor, en formación de inversión, o incluso en la comunidad Telegram, que muchos usuarios nos preguntan. Ese calentamiento de cabeza por intentar recuperar rápidamente la inversión para devolverla nos hace cometer errores de principiantes. Y a mí me ha pasado, a todos, porque es que el que no diga que le ha pasado, miente. No hay duro a 4 pesetas, como decía mi abuelo, no hay verdades absolutas. Aquí estamos hablando de experiencia, y la gente aprende a andar a base de caerse, ¿no? A base de gatear. La gente aprende a correr a base de correr. Pues la gente aprende a invertir a base de equivocarse. Lo que pasa es que una cosa es equivocarte y no tener solución, una gran equivocación, y otra cosa es que tú te equivoques con pequeños detalles y puedas ir fomentando y cimentando unos buenos conocimientos, que es lo que intentamos hacer en la metodología que enseñamos. Cimentar unos argumentos, unos principios que te permitan ver el mercado de una forma global y conocer los riesgos asociados a cualquier tipo de inversión o a cualquier tipo de movimiento brusco, como puede pasar ahora. Entonces, es fundamental la psicología del inversor. No sé si por aquí, Félix, estás de acuerdo o quieres agregar algo, pero para mí es una de las cosas fundamentales. La gente pierde su dinero muchas veces por no saber el mercado cómo se mueve de forma global, y suelen vender, evidentemente, en el mínimo. Ahí es donde venden todos los peques, y es una pena. A mí me parece brutal lo que acabas de decir, porque precisamente la parte más importante, ¿no? La de tus emociones, y has dicho de que se te infla la cabeza. En eso yo estoy, bueno, tú y yo creo que estamos bastante habituados, ¿no? Porque vamos, yo llevo unos días y buscando oportunidades, y hay veces que es que, macho, el mercado se te pone a hacer, se te empieza a meter volatilidad cada día muy fuerte. Además, en estos momentos bueno, estos momentos de recesión en este mercado bajista que se están produciendo, pues es una faena, ¿no? Entonces, de aquí, claro, si invirtiendo el capital que necesitas para vivir, pues lo vas a pasar mal, porque si ya lo pasas mal invirtiendo con tus ahorros, porque puede que esa operación no te vaya del todo bien, imagínate si necesitas. Por lo cual me parece extraordinario lo que has dicho. Bueno, lo que habéis dicho los Además, dos, ¿no? Mikey. quiero añadir una cosa, si no te importa, que como tú bien dices, me has hecho mencionar que yo soy empresario, soy autónomo vinculado a empresa, y hoy en día los autónomos, los empresarios, los pequeños empresarios, por eso están tan, y voy a utilizar una palabra que a lo mejor es un poco baladí, están acojonados. Están porque deben dinero y deben facturar para poder pagar esos préstamos concedidos, para poder tener su negocio, esos alquileres. Y ahí es uno de los problemas que nos encontramos, que muchos empresarios y muchos autónomos van a tomar malas decisiones por esa presión que ejerce el deber algo y no saber cómo devolverlo porque se ha torcido el renglón. Ahí tendríamos un gran debate a hablar sobre eso, que no es el momento, pero que es bueno, si hay algún autónomo escuchándonos, que tenga la cabeza fría y que busque todas las opciones disponibles de inversión y de solución a sus problemas de negocio. Sí, de hecho, hay el que tengas quizás aparte, ¿no? Como empresario, como emprendedor, es una de las historias que he desarrollado alguna vez en los programas de Escuela de Inversiones, que es la diferencia en la psicología de un empresario o un inversor que antes ha sido empresario
y la diferencia y lo que es un inversor que nunca ha emprendido. Un inversor es un emprendedor y siempre tirando de su tiempo, de sus ahorros para poder sacar adelante su plan de inversión, ¿no? De aquí me gustaría sobre todo desarrollar con vosotros la idea de la formación, ¿no? ¿Creéis es decir, qué pasos debería seguir una persona que quiera empezar a invertir su dinero? Que, claro, estamos en un mercado bajista donde hay oportunidades, quizás todavía los activos están caros. Eh, Nunca utilizar dinero que necesites porque lo que puede llegar a ocurrir es que la compréis que parece que está barato, esté caro y podáis perder incluso mucho más de lo que esperabais. Pero ¿cuáles serían esos pasos para vosotros de cara a poder empezar a invertir uno mismo, ¿no? A tener criterio y poder hacer esa selección en un mercado bajista, donde todo aparentemente está en rebajas? Sí, pues si quieres, Félix, te cuento yo lo que pienso. Más o menos creo que si vamos a empezar desde lo que es el principio, obviamente lo más importante siempre va a ser formarse. Leer, estudiar, formarse de mil maneras. Siempre tenemos como referencia muchos másteres universitarios, muchas carreras universitarias, de las cuales también, ya te digo, muchísimas personas siempre luego cuando llegan al punto de acudir a los mercados financieros para invertir, para operar los mercados, no llegan a estar formados al 100%, y de hecho hay cosas que es que no se enseñan en la universidad ni en la escuela. Hay que recurrir muchas veces a educación alternativa, ¿no? Y siempre, pues lo que comentaba, lo que es estudiar, leer, aprender mucho de los expertos, e involucrarse también en comunidades, como por ejemplo puede ser la nuestra que tenemos en Telegram, siempre estar en contacto. Al fin y al cabo, el viaje del inversor y del operador no es un camino bastante solitario, y realmente esto puede afectar mucho, ¿no? Y el hecho de poder estar siempre apoyado por una comunidad a la que puedas presentar tus dudas, puedas preguntar, puedas también dar ideas, porque es que hay cosas que a veces pensamos que no sabemos nada, y cosa que es cierto en la gran mayoría de las ocasiones, pero luego sí que podemos aportar ideas que a nadie se les habían ocurrido, ¿no? Y puede ser magnífico. Entonces, sobre todo eso, formarse mucho, empezar también a practicar en cuentas de demostración con un capital virtual, donde por cada operación ficticia se cobren comisiones virtuales por parte del broker también, es decir, todo como en la vida real, ¿no? Y aprovechar este proceso pues para ir probando estrategias de inversión, para ir probando sistemas, sobre todo también que aprendan en la medida de lo posible, ¿no? De estos tiempos de crisis. Creo que es vital que se entiendan los desencadenamientos de estas situaciones, ¿no? Que se observe cuáles son los peor parados, cuáles son los mejor parados, y que se aprenda sobre todo de los casos de éxito. Bueno, yo un poco también quería llevarlo hacia qué es quizás la mejor estrategia o lo que debería hacer, o sea, cuál es la forma más inteligente de invertir el dinero en una tendencia bajista, en una crisis, ¿no? Puede ser, es decir, porque está esa duda, ¿no? De esa inversión o gestión activa, como tú estás planteando, Miguel, donde el oyente debe formarse, y para eso estamos nosotros aquí, por otro lado, al fin y al cabo, hay correlación con los activos, porque encontrar acciones de empresas individuales es complicado, y los fondos empiezan a ser una alternativa más interesante, ya que de manera autónoma crean ellos solitos el mercado de valores y las industrias cómo se van desarrollando, ¿no? Entonces, aquí es una pequeña lucha entre qué debemos hacer, si debemos enfocarnos en estudiar, intentar gestionar nuestro dinero de forma activa, obviamente siempre destinando los ingresos que tenemos a quizás una planificación más a largo plazo, que quede cuenta de ahorro, por supuesto. Si no lo diera, entonces lo ideal sería meter ese capital en un plan,
se ajuste a la personalidad de esa persona. Yo, por ejemplo, yo no tengo planes de pensiones porque no creo en los planes de pensiones. Pero, ¿por qué? Porque creo de riqueza desde ahora mismo, ya sea de forma pasiva metiendo mi capital en diferentes fondos indexados, o gestionando capital en el mercado, aplicando diferentes estrategias de inversión, como se pueden encontrar en la academia que tenemos en inversión.com, o incluso yendo a entrar a comprar productos de bajo riesgo, entre comillas, que son deuda corporativa de empresas que están bien financiadas con buena tesorería, o bonos de deuda soberana de través de fondos que nos puedan ofrecer alguna institución. Pero un poco es eso, ¿no? Primero me ha gustado mucho cómo te has enfocado en formación, es decir, hay que formarse independientemente de lo que vayamos a elegir. No vale en un mercado bajista, en una situación de pesimismo global, de psicología complicada de manejar, no vale el hecho de yo no sabía, me engañaron. Es decir, fórmate, entérate de dónde estás entrando, porque hay un coste de oportunidad. No solo estás perdiendo el capital, es decir, el hecho de no salir a tiempo y no liquidar tus posiciones para buscar recompras más abajo, es un coste de oportunidad enorme. Y es algo que no se hace. No sé qué piensas tú, Jacobo, en este aspecto. Pues a ver, yo voy a sacar una conversación que tuve ayer con un nuevo cliente, no voy a decir nombre, que me decía de una forma muy angustiosa y literalmente a mí me dio mucha pena, que no sabía si contratar la academia que nosotros tenemos y el grupo Telegram Premium, donde nosotros enseñamos una metodología de trabajo, porque decía que estaba harto de perder, que su cabeza no le permitía tener más pérdidas, no porque no tuviera capital, ojo, que tenía capital, sino porque lo había intentado tantas veces que no tenía ya la suficiente fuerza moral de poder intentarlo. Entonces, yo le expliqué, y es lo que voy a explicar aquí ahora, que muchas veces hay que ir a los inicios, a los cimientos, y precisamente eso es lo que falla. Una metodología de inversión, si tú quieres invertir, lo primero es la formación. Y hoy en día, no importa que te gastes un poco más o un poco menos, si no estás formado, eres un pececillo en un mar de tiburones. Entonces, lo primero, formarse, pero formarse bien, con una metodología, una estructura de trabajo. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender perfectamente. Yo empecé a aprender a tocar la guitarra y el primer día le digo, enséñame una canción. Me mira el profesor y me dice, ¿cómo? Dice, no, yo te voy a enseñar, hoy vamos a hacer el acorde de do, y mañana el re, y pasado el mi. Y cada día un acorde. Lo hacía 100 veces y no le encontraba lógica. De hecho, le decía al profesor, le digo, me enseña una canción y no quería. Al final me enseñó una de Bob Marley, que es la típica, y la aprendí. Pero estuve varios días con los acordes. Lo que pasó fue magia. A las 2 semanas, después de hacer cada día, repasar el acorde del día anterior y el del día siguiente, mis dedos se movían sin yo tener que decírselo. Se movían solos. Era como magia. Yo no creía que podía llegar a ese nivel de interactuación con el instrumento que era la guitarra. En su momento puede ser un balón de fútbol o lo que sea. Entonces, creo que lo primero es formarte. Y como bien dice Mike, tenemos muchas plataformas que te permiten cuentas demos para matar el gusanillo si lo que tú quieres es aprender esa canción que yo hice, como Bob Marley, me aprendí después otra de Estopa, que eso ya en mi tiempo libre. Pero lo fundamental es formarte de forma estructurada, porque cuando no te des cuenta, vas a hacer magia. Vas a saber cómo tienes que diversificar tu capital, dónde tienes que invertir en tiempos de crisis, qué porcentaje de capital lo tienes que dedicar a casi oportunidades, qué porcentaje lo tienes que guardar por si hay algún tipo de problema en casa o tal, qué porcentaje tienes que tener en activos o acciones, qué porcentaje tienes que invertir en startups, qué porcentaje tienes que invertir en bonos, que los bonos en tiempos de crisis se revalorizan mucho y te pueden servir como refugio, o en oro, o en plata, o en platino. Pero lo fundamental, la estructura. El cimiento. Para poder poner la casa y poner el adorno, tienes que tener una buena estructura. Si creas una choza, puedes poner lo que quieras, que se te va a caer a las primeras de cambio. Y te vas a sentir tan abrumado como ese chico que hablé ayer por teléfono y al final ha comprado nuestros productos y está contentísimo. Y me ha escrito un audio diciéndome, joder, tío, estoy empezando a recuperar la esperanza y la ilusión y llevo solo un día. Y digo, pues vamos poco a poco, no tengas prisa. Pues eso es el resumen. Hay algo que Mike y, o sea, es decir, Miguel y tú, Jacobo, no me habéis comentado, pero, o sea, es decir, lo que acabáis de decir mismo,
es precisamente a donde queríamos llegar, ¿no? Que es el hecho de estar preparados psicológicamente y sobre todo el no perder esa esperanza y que ir cumpliendo todo, ¿no? A rajatabla. Pero hay algo aquí que, y seguramente muchos de nuestros oyentes lo estarán pensando, hay que diferenciar dos tipos también dos tipologías de inversor, ¿no? Que tienen que aguantar este tipo de situaciones. Uno de ellos es decir que son personas que ya están jubiladas, ¿no? Personas con un espacio temporal oye, me Félix, mira Jacobo, Miguel, es que yo me acabo de jubilar, tengo 65 años, 60, 70, y estáis contando que yo tengo que aguantar un mercado bajista, que debo hacer un mercado bajista. Yo, ¿sabes? Mi visión a largo plazo es muy limitada. Me deben quedar 10 años, 15 para poder disfrutar al máximo de mi dinero. Entonces, ¿qué debo hacer? Por otro lado, tenemos, aquellos inversores que psicológicamente no están preparados, quizás una visión más a largo plazo, ¿no? O sea, es decir, que pueden tener más tiempo de vida para disfrutar de su cartera. Esto es una de las cosas que o sea, a mí me parece gracioso, ¿no? Estoy en varios grupos que se tiende a debatir sobre este tema, entre ellos el nuestro que tenemos en Telegram de formación en inversión. Justamente se comenta siempre el hecho de, no, es que si tú compras ahora, siempre a largo plazo vas a promediar en beneficio. Dice, pero a ver, un momento, a ver. Es que yo quiero disfrutar de mi dinero. O sea, vale, me parece fantástico que mis nietos vayan a disfrutar de mi dinero si mis inversiones o mi capital promedia positivamente a largo plazo, pero joder, solo tengo una vida, ¿no? Entonces quiero aprovecharla. Y entonces es donde quizás entra este segundo tipo de inversor, que es el inversor que aguanta las posiciones, aguanta, que llega a un punto en el que ve que ya ha perdido un 60, un 70% de su capital y dice, oye, liquida porque esto no tiene salvación. Y al final lo que están haciendo es vender justo en el suelo. De ahí que una de las cosas que se están diciendo mucho, que al final es el mensaje de tranquilidad, el mensaje de esperanza al usuario y al inversor es no hay nada. Y creo que es un error. Desde mi punto de vista creo que es un error. Creo que y como bien hemos hablado nada más empezar el programa, cuando se rompe esa directriz, esa línea de tendencia al alza en un análisis técnico, cuando vemos que cae el mercado más de un 15 o un 20%, eso ya no es una corrección, es un inicio de una tendencia. Y de ahí que hayamos visto cómo se han liquidado muchísimas posiciones con un refugio de valor muy claro que es el dólar, como fuerte a nivel internacional, ¿no? Desde aquí, si comparamos con crisis financieras del 82, con el crash bursátil, comparamos con la crisis del 2008, claro, es que llegó a haber hasta caídas de un 100%. Entonces, no considerar el aguantar nuestras posiciones y no hacer absolutamente nada. Yo creo que eso es un error, ¿no? No sé qué pensáis vosotros. Sobre todo Sí, del espacio temporal, ¿no? De una inversión. claro, Porque también. claro. El hecho es que una vez acude, pues eso, como cliente un señor, una señora que ya llega a un punto en el que tiene cierta edad y obviamente se plantea una inversión de sus ahorros, yo creo que hay que tener muy en cuenta lo que tú dices, Félix, que es el hecho de que ya llega un momento en el que en la edad en la que está, en caso de que se planteara una estrategia más agresiva de la normal de inversión, pues claro, puede llegar a un punto en el que si llegara a tener pérdidas, no tuviera tiempo para recuperar esas pérdidas, porque ya no está empleada, ya no tiene los mismos ingresos recurrentes que podría tener anteriormente, ahora está con una pensión, son ingresos fijos, que sí que está genial, pero en caso de que lleguen ciertas pérdidas en su inversión, pues es difícil de recuperar eso. Por lo tanto, ahí es cuando casi siempre se suele recomendar
casi todos los asesores financieros recomiendan a personas que ya tienen, bueno, están dentro de la tercera edad, más allá de los 60 años, ¿no? Pues ya empiecen a tener pues una estrategia de inversión defensiva, en la cual gran parte de su cartera esté compuesta por bonos, etcétera. Y yo creo que, bueno, sí, a mí me parece que es lo que se debería hacer. Ya para el segundo tipo de inversor que tú comentabas, Félix, que es esas personas que ya, bueno, han estado acumulando, han estado haciendo el buy and hold, ¿no? Que se llama en inglés, ¿no? Mantener sus posiciones y mantener su cartera durante estos últimos años de mercado alcista, que el cual ha sido uno de los mercados alcistas más largos, ¿no?, de la historia de los mercados, pues claro, llega un punto en el que lo que tú dices, aparece una corrección de un 20 o un 30%, como el que hemos visto esta semana en las bolsas, y ¿qué hace? Mantiene la posición, vende sus activos, liquida todo, se va al cash, todo lo mantiene en el dólar. ¿Qué hace? Yo, sinceramente, al final creo que todo lo que es la psicología de los mercados va a influir mucho, y el hecho de que esté continuamente avasallado por noticias, que esté a lo mejor viendo continuamente periódicos de economía, de cadenas en las cuales solamente se habla de noticias económicas, y estén todo el rato hablando de los pánicos en los mercados y todo eso, claro, le va a incitar a que liquide todas sus operaciones y a que venda la gran parte de sus activos con unas pérdidas que ya son sobre papel. O sea, ahí ya no estamos diciendo, no, es que vale, estoy manteniendo mis posiciones y están en pérdidas, pero no estoy liquidando. No, es que si las liquidamos ahí es cuando viene el problema, porque eso ya no es recuperable. Entonces, claro, creo que al final lo más importante es, primero, intentar hacer coberturas siempre que cae el mercado, intentar realizar coberturas con activos refugio, como lo estábamos hablando antes, ya sean metales preciosos, bonos, divisas refugio, como hablábamos, el franco suizo, el yen. Creo que es una estrategia defensiva bastante buena para estos inversores, que ya digo que ya tienen una estrategia de inversión un poco más agresiva que, obviamente, la franja de jubilados, de personas de la tercera edad que quieren invertir sus ahorros, ¿no? Voy a continuar la intervención de Mike comentando un tema cronológico de la edad del inversor, que hay que tener muy en cuenta a la hora de tener un plan estratégico. Porque no es lo mismo tener 20 años, 25, 30, con toda una vida activa por delante y unas posibilidades de obtener ingresos, bien sea por trabajando para una empresa o bien sea por tu trabajo individual como autónomo, que tener ya 50, 60, 70 años que estás jubilado, pues las estrategias financieras son diferentes. Lo que nosotros de alguna forma siempre discutimos y estamos en concordancia, tanto Félix como yo, es que a partir de los 50 años la parte en cuanto a lo que se denomina riesgo hay que tenerla muchísimo más controlada, porque tú puedes tener necesidades de liquidez muy acuciantes y por ese motivo pues no puedes tener un mismo porcentaje de acciones, bonos u otras inversiones que un chaval de 30. Entonces, nosotros utilizamos una regla que la habréis oído seguro, que es una pauta de asignación de activos basada en la edad, y se llama la regla del 100 o del 110. Dependiendo cada persona, pues utilizan una u otra. Y consiste en que tú al 100 o 110, depende de la que utilices, le restes la edad que tienes. Por ejemplo, si tienes 60 años y estás utilizando la regla del 100 menos 60 es 40. Pues esa diferencia la transformas en porcentaje y es el porcentaje que tienes que tener de tu cartera o de tu capital en acciones, es decir, en activos de empresas cotizadas. Y el resto, pues ya lo tendrías que dividir, pues seguramente en bonos o incluso tener una parte en cash inmediato, bien sea pues en algún tipo de fondo del banco a plazo fijo con momentos muy concretos de término de la materia, y que puedas rescatar ese dinero para utilizarlo de forma inmediata en tu día a día. Esa sería la regla del 100-110, que para nosotros es muy importante. Imaginas que tenéis 70, pues igual, 100 menos 70, pues el 30% en acciones. Y así es como se suele hacer, como lo suele hacer un inversor inteligente y un inversor que tiene claro cómo funciona el esquema distributivo de capital y que gestiona bien su riesgo.
No sé tú, Félix, si estás de acuerdo con lo que he comentado, ¿quieres añadir algo? Bueno, este era justo lo que quería abordar con vosotros. No el inversor inteligente, como Benjamin Graham, ¿no? En su libro, sino más el inversor racional. El inversor racional normalmente tiende a estar psicológicamente estable, su vida suele estar bastante estable y, bueno, ese ratio que has sacado tú, en cierta manera es una referencia, pero luego también hay muchos factores que rodean a esa persona que le hacen tomar decisiones sobre si quiere dejar esos activos trabajando mucho más tiempo, menos tiempo, si quiere apalancarse, si le gusta el riesgo, si le gusta el rock and roll. Mira, ayer, por ejemplo, que habéis sacado durante el programa de hoy justo algunas anécdotas personales, ayer me una mujer muy poderosa en España, a la cual estoy dando unos asesoramientos, su cartera de inversiones, me contactó y me dijo, mira, tengo este fondo en este banco. Y cuando veo la composición del fondo, veo que son futuros del SP 500. Y digo, pero a ver, alma de cántaro, es decir, que claro, ahí dije, ¿te gusta el rock and roll? Y dice ya, bueno, no, yo es que en realidad no lo sé, Hay mujer ya de andado por ese una clase edad. que no saben, Que- la ignorancia, se aprovechan de esa ignorancia. Claro, es que para los oyentes los futuros es un producto apalancado con una con vencimientos que normalmente suelen ser trimestrales y que dependiendo del país, en Estados Unidos es mensual y que bueno, pues que son productos. Entonces, bueno, partiendo de ahí, llevamos 11 años de subidas, ¿no? Y aquí hay una de los factores a los cuales un inversor le gustaría que le diéramos nuestras últimas conclusiones, ¿no? Nos queda poco tiempo, ¿no? Del programa de hoy y me gustaría que el inversor que nos está escuchando, el oyente, se acabe dando cuenta de que, por un lado, está las pérdidas que puedes llegar a tener en tu cartera en un mercado bajista, es decir, estás sufriendo y que puede que no duermas 2 o 3 días, ¿vale? Y otra es las pérdidas reales que impacten en tu jubilación, ¿vale? Si eres una persona joven que tienes 30 o menos años, 50 años, por ser decir joven somos todos, pero estoy haciendo en términos relativos con la de jubilación, al final eh, hay, hay que mirar siempre muy a largo plazo y que todo lo que estamos perdiendo ahora son costes de oportunidad de porcentaje que no estamos aprovechando para luego nuestro plan de jubilación, ¿no? De aquí que haya que, por lo menos yo en mi caso, yo siempre hago una comparativa entre lo que es el mercado de acciones y criptomonedas con el mercado de bonos. El que mejor lo hace en una época de crisis, en un mercado bajista, para mí es el activo de valor. No sé qué pensáis vosotros. Sí, yo, por ejemplo, pienso lo mismo. Al final, sí que es cierto que, por ejemplo, ahora hemos visto que en mercados como, por ejemplo, en metales preciosos, como puede ser el oro, por ejemplo, que se considera ampliamente como un valor refugio, pues sí que es cierto que desde lo que fue septiembre de 2018 en adelante, pues no ha parado de subir, ¿no? Y sí que es cierto que, vaya, que justo ahora, cuando estaban cayendo las bolsas la semana pasada y se desplomaron, bueno, el oro también lo hizo, ¿no? Seguramente se liquidarán posiciones, bueno. El hecho es que siempre durante una recesión, para mí va a ser siempre un activo en el que las carteras se pueden apoyar, por lo menos para que, bueno, para darse cuenta que todo el mundo que al final lo que es el oro viene a ser un valor estable, un refugio estable que sí, que tiene sus incrementos y que luego al final nos viene muy bien en cuanto a, pues por ejemplo, si queremos, hay bancos que por ejemplo tú a la hora de pedir hipotecas, ¿no? Muchos bancos, pues si tú les comentas que tú tienes reservas de oro, pues te pueden ofrecer distintas condiciones, ¿no? Todas a favor. Entonces, bueno, luego también, por supuesto, lo que estábamos hablando, los mercados de bonos,
creo que es importante, ¿no? Además, ahora están surgiendo un montón de cosas nuevas, por ejemplo, también bonos sostenibles, un montón de cosas que, por ejemplo, en el País Vasco creo que salió una noticia esta semana que lanzaron un bono sostenible que había tenido como el triple de demanda que de la vez anterior, ¿no? Que sí sacaron la... Creo que esos son activos que son importantes. Y luego, pues también lo que estábamos hablando, ya a la hora de mantener nuestros ahorros en cash, si, por ejemplo, pudiéramos abrirnos una cuenta en divisas en un banco que nos lo pudiera proporcionar y que pudiéramos, por ejemplo, poner parte de ese dinero cash en otras divisas que se considerarían valor de refugio, como puede ser el franco suizo o el yen japonés, yo creo que es una muy buena opción para estos tiempos, ¿no? Entraremos como un poco en detalle en todos estos activos que has dicho, Miguel, la verdad, porque nos da para muchos programas, pero básicamente en conclusión que vamos a ir ya buscando las claves de todas las conclusiones y todo lo que hemos hablado durante el programa. Por un lado, estas son mis cuatro, ¿no? Las 4 cosas que he sacado. Invierte en activos diversificados, por lo cual eso incluye diversificación en sectores, en industrias y en geografía, y sobre todo intentar no liquidar en el suelo cuando hemos perdido el 30%, ya ahí te aguantas, y no comprar pensando que las cosas están muy baratas. Hasta que no termine la tendencia bajista, no se debe pensar que ningún activo es barato ni caro. No sé qué pensar. Y cerramos el programa. Pues a esto me gustaría, yo utilizo una frase que las cosas no son baratas ni caras, porque una cosa a lo mejor ha valido $10, por ponerte un ejemplo, una acción, y de repente vale 5. Y claro, si la comparas en un marco temporal pequeño, de 10 a 5 ha bajado un 50%, pero hasta 0 tiene margen de bajar. O sea, yo siempre digo que las cosas valen según el momento determinado y que su valor mínimo siempre puede bajar si no ha llegado a 0. Esto es una cosa que la gente no quiere entender y siempre compara y no se para a analizar el activo en concreto a más largo plazo. Si tiene adopción por parte de los usuarios, si en tiempos de cómo ha reaccionado en otras crisis, qué marco temporal o desde cuándo existe, cómo se ha comportado en crisis a lo mejor relacionadas con el sector en el que se desarrolla. Y es hacerte 4 preguntas, no es más. Lo que pasa es que la gente ni se compara lo que ha valido el valor en el periodo de tiempo más cercano, que suele ser pues en torno a 1, 5, 6 meses, y compra pensando que es barato, y a lo mejor no está viendo que acaba de romper un soporte muy importante y que lo que va a hacer ahora es reventarse, o sea, irse muy abajo. Gracias, Jacobo. Bueno, es que como ya vamos a ir cerrando el programa, vamos a continuar en el programa en la próxima semana. Nos podéis seguir escuchando en Radio Intereconomía los sábados por la mañana a las 10 y en el podcast. No sé si Mike quiere la última frase, despedir. Sí, nada, espero que nos vuelvan a escuchar pronto, y bueno, sobre todo para todos los que están ahora mismo activos en los mercados o que estén ya manejando alguna posibilidad, ¿no?, de poder reincorporarse a lo que podría ser en el futuro un mercado alcista. Paciencia, mucha cabeza, esperar señales de vuelta en los mercados y aprender a diversificar las carteras de una manera correcta, y casi siempre en estas situaciones desde una posición más defensiva que agresiva, y poco más. Muchas gracias, Miguel, y muchas gracias a todos por seguir cada semana la Fábrica de Inversores. Estamos a vuestra disposición y podéis preguntarnos cualquier duda, cualquier aclaración en la web y en nuestro grupo de formación en inversión. Un fuerte abrazo y nos vemos la semana que viene. Estás escuchando La Fábrica de Inversores con Félix Fuertes en Radio Intereconomía.